En nombre de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Secretaría Administrativa de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Mujeres Universitarias, Rompiendo Techos de Cristal. Es un gusto presentar de forma muy sintetizada a nuestras invitadas, que después de ver su vasta trayectoria, es claro que requerimos más de una sesión para recorrer sus logros. Sin más preámbulos, nos acompaña la doctora Herminia Pasantes Ordóñez, bióloga maestra en bioquímica por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo, investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, pionera en la investigación en neuroquímica en México, así como fundadora de la licenciatura de neurociencias de la UNAM. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Complutense de Madrid, España, donde se graduó con la misma calificación, apto cum laude por unanimidad, investigadora, siendo el tema central de su trabajo el control de ecuaciones diferenciales parciales. Desde el año 2020, fue designada por el Consejo Universitario integrante de la Junta de Gobierno. La maestra Lorena Rodríguez León, licenciada en Economía con mención honorífica por la Facultad de Economía, maestra en Historia con mención honorífica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo una beca para realizar sus estudios de doctorado en Alemania y es candidata a doctora en Historia. De 2020 a 2023, ocupó el cargo de secretaria general de la Facultad de Economía. Actualmente es la directora elegida por la Junta de Gobierno más joven para ocupar el cargo de la dirección de la Facultad de Economía. La licenciada Arely Caro Guadiana es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el servicio público y en los 3 niveles de gobierno. Entre otros cargos, se ha desempeñado como coordinadora de asesores de la presidencia del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, hoy InfoCDMX, y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente es integrante del Consejo Editorial de la revista Estudios en Derecho a la Información, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es directora general de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación. Para la moderación de este evento, dejo el uso de la voz a la maestra Alejandra Tapale Gómez, representante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género en la Secretaría Administrativa de la UNAM. Muchas gracias. Buenos días a todos, todos y todas. Es un gusto tenerles aquí y por supuesto que es un honor tener a esta presencia de estas mujeres universitarias tan destacadas que por su entrega, profesionalismo y dedicación, pues evidentemente son parteaguas y son un ejemplo para todas nosotras. Sin duda, durante sus trayectorias y en su ejercicio, pues se han encontrado con ciertos obstáculos que hoy denominamos como techo de cristal o barreras aquellas llamadas tales como segregaciones horizontales o verticales. Por ello, hoy es sumamente importante para nosotros escuchar a través de su voz
pues el reflejo y las reflexiones que nos pueden dar de cómo ha sido este trayecto para llegar a ser líderes hoy en los ramos que se desenvuelven. Y bueno, pues sin más preámbulos me gustaría empezar a platicar con ellas y pues conversar inicialmente con la doctora Herminia, que si nos puede usted comentar ¿cómo fue que usted decidió dedicarse a tan específica área de estudios? Que bueno, de algún modo, pues usted fue pionera en esta área. ¿Y cómo ha sido los obstáculos a través de los cuales ha tenido que pues, desarrollarse, doctora? Cuando me invitó Alejandra, yo dije, yo voy a tener en 3 semanas 88 años, las cosas no son iguales ahora. Ya debe ser mucho más sencillo para las mujeres. No van a tener los mismos obstáculos que yo tuve, pero quién sabe, y por eso me pareció muy interesante aceptar la invitación. Miren, en 1954, cuando yo entré a la universidad, no eran común que las mujeres entraran a la universidad. Y en mi caso, pues fue por un defecto físico. Resulta que yo tengo los ojos mal hechos y no podía, tenía que usar unos anteojos de cuello de botella. Y un día oí a mi mamá que le dijo a mi papá, pobrecita, con esos anteojos, yo tendría unos 14 años, nunca va a tener novio, nunca se va a casar. Y mi papá contestó muy prudentemente, pero le gusta mucho leer, entonces puede estudiar, puede ir a la universidad. Y así fue, vine a la universidad y sí tuve muchos novios. No venía de una familia intelectual, yo vengo de una familia de migrantes españoles, campesinos, que llegaron a México a trabajar pues, en lo que se podía. Y por fortuna, pues, gracias a estas circunstancias, yo fui la primera persona en mi familia que fue a la universidad. Ahora, la investigación, pues, yo dudé entre la biología y la filosofía. Las dos cosas me atraían mucho. Me incliné por la biología y ahora que sea vieja voy a estudiar filosofía. Entonces, en investigación, pues la investigación es fascinante y las neurociencias todavía más. Mi entrada al área de las neurociencias fue fortuita, un encuentro en el pasillo del instituto con el doctor Guillermo Massieu, que acababa de regresar de Oxford y tenía un laboratorio de neuroquímica y me invitó a participar. Y eso fue todo. Ahora, los factores para vencer los obstáculos. Bueno, primero hay que tener confianza en uno mismo. Hay que trabajar muchísimo. En mi área es biología experimental y es difícil para las mujeres porque hay que ir diario al laboratorio, diario, sacar las células de donde se tengan que sacar. No digo de cerebro de ratón porque a lo mejor les suena feo, pero bueno. Y hay que estar ahí a hacer el experimento. Eso complica mucho la situación para las mujeres. Entonces, en aquel tiempo había una gran suspicacia para contratar mujeres en la UNAM, en mi área, porque decían, es natural que se va a casar y es natural que va a tener hijos y es natural que va a abandonar el trabajo. Yo no sé si eso ha cambiado, Hay más mujeres, pero yo creo que todavía los hombres en mi área las ven con suspicacia y dicen, quién sabe cómo vaya a reaccionar cuando los hijos, en fin. Y la otra cosa importantísima, es la elección de la pareja, la elección del marido. Tiene que haber el esposo o la pareja tiene que estar convencido de la importancia del trabajo de la esposa. No tiene que considerarla simplemente como pues algo en el que ella se interesa. Tiene que saber que las mujeres tenemos derecho a desarrollo individual, a desarrollo personal
igual que los hombres. Y yo no sé si eso ha cambiado. Yo tuve la gran suerte de tener un esposo exactamente así, que no solo me apoyó, sino estaba orgulloso, como les digo, estaba orgulloso del trabajo que yo hacía. Pero los maridos o las parejas, en el caso de las mujeres que trabajamos en biología experimental, tienen que entender que este tipo de trabajo debe entrar en la ecuación del matrimonio, porque la mujer va a tener que estar diario, como digo, en la mesa de laboratorio, va a tener que salir a simposios o a congresos, y el hombre se tiene que hacer caso, que considerar que eso va a ser parte del matrimonio. Eso va a ser difícil, yo creo que sigue siendo difícil, y no solo para las personas de mi área, sino para las mujeres en general. Entonces, mi consejo a las jóvenes investigadoras, lo más importante no es a dónde van a hacer el postdoc, ni nada, es con quién van a compartir su vida en esos años. Gracias. Qué vigente escuchamos todas estas palabras, ¿no? Y de algún modo las hacemos propias, ¿no? ¿Cuántas historias existen? Simplemente yo recuerdo que cuando hace no muy poco elegí carrera, en la orientación vocacional, pues no había espacio para las personas que veías el stand de ingenierías y decías, no, ingeniería, no, nunca. Las mujeres no estábamos hechas para las matemáticas, o al menos eso nos decían, ¿no? Y entonces, eso, pues evidentemente, pues hoy lo escucho en retrospectiva y digo, no soy buena para las matemáticas, en definitiva, pero pues probablemente muchas de nosotras nos desalentamos y no elegimos este tipo de carreras, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? La doctora Hortensia, pues, tiene toda la experiencia y justamente me gustaría escuchar su experiencia, doctora, que nos compartiera, pues, usted finalmente, doctora en matemáticas, ¿no? No cualquier área de estudio, ¿no? Pues sí, somos pocas mujeres en matemáticas, no se sabe muy bien por qué, hay muchos estudios al respecto, y fíjense que en una conferencia que estuve, donde hablaban de los sesgos de género y cuestiones del estilo, sobre matemáticas principalmente, pues comparaban y explicaban cómo tanto en física como en matemáticas como en música, acabamos de designar a la directora de la Facultad de Música, entonces lo traigo muy presente, pues las mujeres no entraban porque ellas no son genios, ¿no? O sea, nosotros no somos genios. O sea, hay la imagen de Einstein o de, ¿no? Matemáticos así, pues son genios locos, varones, ¿no? O músicos, pues Beethoven, Bach, ¿no? Pues yo no soy ni Beethoven ni Bach, ¿no? Entonces, pues no soy un genio, entonces, ¿cómo me voy a dedicar a eso? ¿No? Y casualmente, como decía la doctora Herminia, yo también tenía mis dudas de qué carrera estudiar y estaba entre historia y matemáticas. O sea, era así como mis dos áreas. Filosofía, ¿no? También. Entonces, entre historia y matemáticas, y pues la verdad a mí las matemáticas me divertían y lo consideraba poco serio. O sea, ¿cómo me iba a dedicar a algo que me divertía, no? O sea, a mí me encantaba hacer integrales. O sea, ya sé que ese es un vicio privado, pero me encantaba hacer cuentas con esto. Y entonces, hablando con mi papá, él era físico, le dije, no, pues es que no sé si historia, matemáticas, es que pues las matemáticas me divierten, pero nada más. Y me dices, no seas, no digo las palabras que me dijo, porque era bien mal hablado, pero me dijo, pues estudia lo que te divierte, no te pongas a estudiar algo nada más porque es más serio, ¿no? O más prestigioso eso. Y la verdad yo entré
a matemáticas y siempre pensé que me iba a dedicar a hacer historia de la ciencia. Entonces empecé a tomar muchas materias que tenían que ver con historia, con filosofía, que eso la Facultad de Ciencias tiene esa posibilidad, pero pues poco a poco me fui decantando por hacer matemáticas. Cuando me fui de doctorado todavía dudé entre historia de la ciencia o matemáticas, y bueno, acabé en matemáticas. Y ahí de estas historias que son desgraciadas, o no sé si, cómo decirles, yo me fui con una beca de la UNAM, de DIEGAPA, que en aquella época nos daban beca, que ya no hay becas de la UNAM. Y todos mis amigos, que se fueron a hacer el doctorado al mismo tiempo, amigos hombres, que estaban casados, podían optar por un complemento de beca de casados. Y no les, o sea, les daban, no sé, era de $1,000 al mes la beca y les daban 1,200 si estaban casados. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Pues llegar con el acta de matrimonio, presentarla en la DIEGAPA y en ese momento les daban su complemento de beca de casados. Pues yo llegué y pedí la mía, mi complemento de beca de casados. Y la persona a cargo, que era mujer, me dijo, ¿pero qué? ¿Su marido es minusválido? ¿Qué? ¿Por qué va a pedirla? Bueno, me peleé, la conseguí. 2 años después, una amiga va y pide el complemento de beca de casada y le dice lo mismo. Pues no, no se puede. Solamente es para los hombres, ¿no? El complemento de beca de casada. Y entonces ella dijo, pues si una amiga mía se lo dieron, ay, de Teresa. Ya, me firmó. Qué interesante, ¿no? Y bueno, todavía creo que es muy vigente también, ¿no? Todavía estamos viendo estas situaciones en donde, pues, hace no muy poco, todavía se comentaba que, pues, las mujeres que tenían un proveedor, pues, no necesitaban trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto también me lleva a la reflexión de que hace algunos ayeres mi madre me indicaba y me decía, si quieres ser alguien en la vida, tienes que tener una licenciatura. Entonces yo siempre dije, tengo que ser alguien en la vida, tengo que tener una licenciatura. Y cuando tuve una licenciatura me decía, pues ahora tienes que trabajar, pero tienes que trabajar en un lugar en donde acepten mujeres. Y entonces yo decía, ¿que acepten mujeres? Después los años me llevaron a comprender que hay ciertas áreas o ciertos espacios que todavía de repente de manera invisible se llegan a considerar que son espacios reservados solo para un género, ¿no? Y que bueno, afortunadamente ya contamos con más políticas, ya estamos más abiertos a ver estas situaciones, pero bueno, todavía en muchas de las áreas públicas pues todavía se vive eso, ¿no? Y bueno, un referente de ello pues es la maestra Arely Cano, quien pues ha tenido el desempeño en los 3 sectores, federal, estatal y municipal, y ella pues finalmente pues también nos puede relatar desde su experiencia cómo ha sido este trayecto dentro y relacionarse en el sector público. Maestra, si fuera tan amable. Gracias, muy buen día a todas y a todos. Pues primero agradecer la invitación que nos hicieron para participar en este foro, en esta plática, particularmente en conmemoración a la celebración del 25 de noviembre, que veo que se refleja muy bien aquí con las compañeras. Y bueno, este es un espacio para propiciar y sensibilizar sobre el tema y pues atemperar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Y creo que la UNAM a través de estos foros y a través de estas conversaciones pues se pone siempre, como todas muchas cosas, a la vanguardia. También me resulta un honor de veras compartir este panel con destacadas académicas, con líderes en ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, que la verdad son un referente para todas las generaciones. También agradecer al maestro Tomás Humberto Rubio por la invitación, Ale, también a ti. Bueno, pues en el ámbito, me voy a sumar y le voy a dar punto y seguido a la maestra Herminia de lo que vivimos las mujeres y los obstáculos que tenemos. En el caso propio, pues les comparto que vengo de una familia muy numerosa, de 11 hermanos, donde el proveedor era mi papá y mi mamá trabajaba en el hogar, porque es un trabajo en el hogar lo que hace, de 11 hijos. Yo tuve la fortuna de ser la más pequeña,
por lo cual mis hermanos mayores ya se habían incursionado en las carreras profesionales. A todos nos dieron la oportunidad de tener una carrera universitaria, pero como todos a veces se perfilan unos por otras actividades y otros nos perfilamos a la parte profesional y académica. En mi caso, pues la verdad ya tenía hermanos profesionales en áreas de medicina y de odontología, lo cual para mí me perfiló propiamente a seguir esa carrera. Y la UNAM a veces luego nos detenemos, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí en la UNAM? ¿Por qué se estudia Derecho? Yo estudié Derecho y la verdad pues me siento una de las personas más afortunadas y creo que todos los que ocupamos un espacio universitario en la academia, a nivel estudiantil, a nivel académico, a nivel administrativo, yo creo que en la vida es un logro y un anhelo que todos nos deberíamos de sentir orgullosos de ser universitarios. Particularmente en la carrera de Derecho, la verdad es que sí, yo sí tenía pensado siempre en esos anhelos de estudiante de lograr desde nuestras propias trincheras alguna incidencia en un bienestar colectivo y bienestar social. Y creo que el derecho era una herramienta para hacer efectivo ese perfil o ese interés. Entonces sí me dediqué a la parte, o sea, sí estuve convencida de que era derecho y por fortuna en mi parte laboral sí me ha tocado estar vinculada con el ejercicio de derechos, con garantizar derechos desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de acceso a la información pública. Sin embargo, al llegar a estos espacios, pues como decía la maestra, la doctora, están perfilados solamente, particularmente a hombres, y aquí es donde hablamos de esta segregación horizontal y vertical, donde particularmente algunas áreas están muy perfiladas a caballeros o hombres, que no está mal. Yo creo que esto no hay que cuestionarlo, sino que las mujeres que ya tenemos cargos directivos o que hemos asumido cargos directivos, sí tenemos que abrir brecha para las generaciones previas. A mí me pasó eso. Yo todavía recuerdo en los cargos, porque yo he tenido cargos en que son nombramientos por parte del Congreso. Y pues sí se llega uno a enfrentar, cuando concursa en este tipo de eventos, ya sabe que a lo mejor les van a atribuir cosas que no son ciertas o que siempre van a tener el reflejo de la pareja. En mi caso, pues cuando participé en los primeros nombramientos, que fue el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, quien designaba es el Congreso hoy de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa. Y en ese entonces yo tenía mi pequeño de meses, que fue por el 2000, y mi pareja, el papá de mi hijo, en ese entonces era legislador. Bueno, me atribuían, yo no podía acceder a ese cargo porque aquí estaba el legislador. Lo cierto es que con el legislador había tenido ya 6 meses, tenía ya, el niño nació en el 2000 y la designación fue en el 2006. Yo me separé pues en los 2000 también y entonces ya llevaba 6 años sin ninguna relación más que la relación del papá con el hijo. Sin embargo, me seguían a mí atribuyendo que yo era la pareja de, entonces no revisaban o no tenían esa consideración de los méritos propios de mi carrera profesional que yo había ido construyendo de manera personal, particular, y que me había costado mi esfuerzo tanto académico como desde el punto de vista laboral. Y me decía un jefe que tenía, mira, me lo decía más feo, pero me decía, ese costalito lo vas a seguir cargando toda tu vida. Y efectivamente, después cuando me designaron comisionada del INAI, me vuelvo a presentar con esta situación, ¿no? De que ya el legislador pues ya había tenido otros cargos. Yo lo digo, lo aprecio, lo quiero, porque pues, el papá de mi hijo ya ha tenido muy buena armonía conmigo, pero yo decía, efectivamente, sigo cargando ese costalito, que él ya tiene su vida, ya tiene su familia aparte, pero lo sigo cargando. O sea, ya no ven esta consideración particular y formativa que las mujeres tenemos. Y me voy a sumar a lo que decía la doctora. Decía, antes pasaba eso, no, sigue pasando. Las mujeres ahorita, muchas de nosotros tenemos nuestra labor en el punto de vista de trabajo, pero llegamos a casa y tenemos una doble jornada de limpieza, de cuidado de casa, aunque tengamos gente que nos apoya, pero siempre hay que estar al pendiente, como dicen, para
que tú digas que te hagan bien las cosas, debes de saber tú hacerlo para poder decir cómo. Pero aún así, nosotros tenemos que llegar a eso. Y luego ya no les digo de la tercera jornada, porque también tenemos las mamás que todavía tienen pequeñitos, pues también hay una tercera jornada social, es decir, ve a la escuela, atiende los compromisos escolares, atiende compromisos comunitarios, atiende cuidados de salud, de familia. Entonces, esto se nos convierte en segunda y tercera jornada. Entonces, la verdad es que sí enfrentamos como mujeres varios obstáculos, pero estamos rompiendo techos de cristal. Un dato relevante de la doctora dice antes, ahorita también, con datos del INEGI, en 2023 se decía que los caballeros se dedican al cuidado del hogar 200,000, pero de las mujeres somos 2 millones. Somos 2 millones. Aquí en a nivel universitario, por ejemplo, en la parte de medicina, ahí es importante un dato que traigo, que es de las chicas que se dedican a la pediatría, el 90% se dedica a pediatría de mujeres o deciden esa opción. ¿Y por qué otra vez pediatría? Cuidado de niñas y de niños en materia de salud. Que eso es bueno, eso es bonito. Y a mí me da mucho gusto que también estén aquí caballeros, porque se trata de sensibilizarnos todas y todos. Eso diría por primera parte. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Y bueno, otro tema importante, ¿no? La labor de los cuidados, ¿no? Que a veces, muchas veces pareciera que solo le pertenece a un género, en este caso a las mujeres, ya sea con las personas adultas o con los menores, ¿no? Y bueno, también refrendar lo que comentaba la maestra Arely, en el sentido de que qué gusto que nos demos cuenta que en estos temas pues participamos todos y todos somos parte de pues estos obstáculos, pero también somos parte de la solución, ¿no? Y bueno, en este caso pues también, ¿qué más puedo yo expresar si pues me dedico al área de las ciencias sociales? Algún día, si realmente me dedico a estudiar, pues estudiaré economía. No es el caso, por ahora soy abogada. Y espero que pronto pueda matricularme. Y bueno, pues, ¿qué les puedo referir respecto a la maestra Lorena? Que pues una persona pues visualmente muy joven, que ha conquistado, como justo lo comentaron, que pues su juventud quedó atrás como un paradigma, como un obstáculo para determinar, sino se dio la calidad de su profesionalismo, de su dedicación, de su entrega, de todos los estudios que ha cursado, y ello fue porque en muchas ocasiones, en muchos trabajos yo he escuchado que mujeres se ven segregadas por el tema de la edad. A mí en varias ocasiones se me ha comentado, incluso mis alumnos me han dicho, está usted muy joven, ¿no? Y yo, sí estoy muy joven, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero la realidad es que a veces esos criterios siguen siendo un obstáculo, ¿no? Pero bueno, no nos queda más que saltarlos, dedicarnos a seguir siendo y haciendo lo que creemos. Y bueno, pues, ¿qué más credenciales les puedo dar de la maestra Lorena, quien hoy es la titular de Economía, de la Facultad de Economía? Entonces, pues nos gustaría mucho escuchar la maestra. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, lo primero es que quiero agradecer la invitación de la Secretaría Administrativa de la UNAM a participar en este conversatorio. Me parece que en el marco del 25N es fundamental que en conjunto reflexionemos acerca no solo de las desigualdades de género, sino también de otro tema que como sociedad sigue siendo uno de los lastres y de los problemas más agudos que debemos de resolver y pensar en conjunto cómo hacerlo, que es precisamente el tema de la violencia contra las mujeres. Es un tema que sigue lesionándonos, es un tema en el que tenemos que seguir avanzando, pero que precisamente por eso es importante que se den los foros de discusión, de reflexión, de análisis colectiva y sobre todo, como ya se mencionaba, pues no solo es un tema de las mujeres, es un tema en el que los hombres también tienen que participar porque la concientización y el cambio también viene en ese sentido. Así es que me parece muy importante el organizar, felicito por supuesto a la maestra Alejandra por la iniciativa y le agradezco muchísimo la invitación, además de poder compartir este espacio
con mujeres que inspiran, como la doctora Herminia, como la doctora Luz y por supuesto también como la maestra Arely. Es fundamental para las jóvenes que veamos también no solo que poder romper esos techos de cristal es factible, pero cómo lo podemos ver las personas que somos más jóvenes, pues siempre el ejemplo es absolutamente necesario. Y en ese sentido, mujeres como ustedes pues han ido abriendo brecha para las jóvenes generaciones y al final pues eso es lo que nos corresponde hacer también desde el ámbito de la universidad. Yo creo que cuando una empieza a hacerse consciente de esta cuestión, algo que en términos de, por ejemplo, todos los análisis feministas se llama el ponerse las gafas moradas, podemos identificar precisamente esas desigualdades, esas brechas, pero también no solo pensarlas como esos obstáculos, sino cómo hacemos para ir superando todos esas limitaciones que aparentemente son naturales. No son naturales, ¿no? Y eso es también lo que tenemos que entender de manera muy clara. En mi caso, yo les puedo comentar que cuando elegí economía no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, porque la verdad que no sabía muy bien de qué iba la economía. Sabía que quería entender algunas cuestiones de cómo funcionaba el mundo. Me acuerdo que uno de los elementos que hizo que yo eligiera economía fue precisamente una materia de geografía política que llevaba en la prepa y entonces decía, bueno, pues claro, a ver cómo que había un bloque soviético y luego ya no, y entonces hay que entender esas cosas y pensaba que pasaba también por el ámbito de entender cómo funcionaba, ¿no? La economía en el mundo. Así que elegí economía sin mucha idea de lo que me esperaba, pero al final cuando yo llegué a la facultad, es una facultad que tiene una población mayoritariamente masculina, y ahora que estaba preparando también todo para presentarme al proceso de la dirección, revisando las estadísticas históricas me di cuenta que esa tendencia no había cambiado a lo largo de los años. Hoy en día tenemos una proporción de 69% hombres estudiando economía contra un 31% de mujeres estudiando economía. Entonces, es algo que no visualizas en ese momento, ¿no? Pero después, claro, me empezó a hacer mucho sentido que en mis clases la mayoría de mis compañeros eran hombres y la mayoría de mis profesores eran hombres. Y cuando veía, bueno, a ver, quienes habían dirigido, por ejemplo, la facultad, hay una galería en la sala de consejo técnico donde están las fotos de las personas que han dirigido la facultad. Y entonces en esa galería me encontré entre un gran número de hombres, 2 mujeres, la maestra Ifigenia Martínez y la maestra Elena Sandoval. Y entonces esa desproporción, al final, como les digo, no interiorizamos esas cosas, ¿no? De manera como tan evidente, hasta que realmente nos damos cuenta cómo por alguna razón hay pocas mujeres estudiando economía. Y entonces, cuando estaba yo preparando toda la cuestión de cómo estaba compuesta nuestra comunidad, yo decía, ¿cuál es la razón por la que pocas mujeres estudian economía? Tal vez es un fenómeno de la UNAM, ¿no? De la Facultad de Economía de la UNAM. Y me llevé una sorpresa. Y la sorpresa fue que esta es una tendencia en las escuelas de economía, no solo en el país, sino en el mundo. Entonces, ¿pero por qué? Porque la economía, justo como es esta ciencia que está entre las ciencias sociales, pero también tiene muchas matemáticas, ¿no? Entonces decía, bueno, por ahí puede ir, porque si nosotros vemos en estas carreras que están vinculadas a las ciencias exactas, a las ingenierías, la proporción de mujeres es mucho menor. Y ya mencionaba Arely algo importante. Viendo también las estadísticas, veía que, por ejemplo, en el caso de psicología, de trabajo social, el 80% son mujeres. ¿Y por qué? Porque está muy vinculado al tema de los cuidados. Entonces, claro que eso va marcando también cómo te desarrollas, ¿no? En el ámbito de tu formación académica. Nuestras referentes economistas son pocas, pero, a ver, no, son pocas las que te enseñan en la facultad,
pero hay muchas mujeres economistas que están haciendo un montón de aportaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil irnos con los referentes masculinos, ¿no? De los grandes padres de la economía, los grandes teóricos de la economía, y claro que cuesta un poco más de trabajo echarse un clavado a la bibliografía y encontrar a las autoras mujeres. Pero esos son los cambios que tenemos que ir haciendo. Yo creo que también el acercarnos con las jóvenes, sobre todo yo creo que eso es fundamental. Las niñas y las jóvenes. Hay que acercarnos a ellas, hay que empoderarlas, hay que decirles, sí, sí se puede ser ingeniera mecánica, sí se puede ser bióloga, sí se puede ser matemática, sí se puede ser economista. ¿Por qué? Porque las cuestiones de género al final también son una construcción social, y cambiar esas realidades es precisamente lo que nos toca a nosotros. Y por eso yo agradezco mucho que tengamos inspiraciones como quienes están el día de hoy aquí en este conversatorio, porque esos son nuestros ejemplos. Y creo que eso es fundamental, y sobre todo para quienes estamos en la universidad. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y sí, efectivamente, yo me siento totalmente inspirada. Rodearme de estas mujeres, pues finalmente, hasta cuando les enviamos la invitación estaba muy nerviosa porque decía, bueno, ¿quiénes son ellas y quiénes soy yo? ¿Quién soy yo, no? Para acercarme y siquiera mandarles un correo, ¿no? Pero bueno, justamente como lo están viendo, ese es el rostro de las personas que se dedican y que son líderes hoy, ¿no? Son personas de trabajo, de esfuerzo, que han saltado estos obstáculos. Y justo como lo decía la maestra Lorena, actualmente una de las iniciativas que tiene la universidad es la revisión de sus temarios, ¿no? Actualmente no se toca, en las bibliografías no existe la inserción de mujeres, solo vemos autores, ¿no? Encontramos por ahí 1 o 2 bibliografías, pero no más. Y pues eso ha sido parte del esfuerzo que hace esta casa de estudios, ¿no? Y que de algún modo, como lo dice, o sea, la maestra no solamente se dedica a ser la directora de economía, sino también se dedica a la docencia, y desde esa perspectiva pues nos dice finalmente que ahí está otro engranaje que podemos hacer para que se mueva esta universidad, para que nosotros en lo individual podamos movernos, analizar estos temas y darnos cuenta que en nosotros está mucho el poder afrontar estos cambios. Y bueno, de algún modo ya no lo han referido las 4, pero yo sí me pregunto, y justo con toda esta conversación que hemos tenido, ¿cómo han hecho ustedes para poder vincular, pues, ser líderes, tener este crecimiento profesional y este desarrollo, y poder integrarlo, vincularlo con su vida familiar? Entonces, pues nos gustaría mucho escucharlas. Doctora. En mi caso fue haciendo cajones, un cajón para el laboratorio, un cajón para los hijos, un cajón para el marido. Y bueno, dedicando tiempo de calidad y no estar pensando en el laboratorio, en los hijos. Eso no se puede, pero hay que tratar. Y no estar pensando cuando se está con los niños en el trabajo. Tiempo integral, los niños pequeños necesitan el tiempo de calidad total de la mamá. En mi caso, mis niños nunca se fueron a la cama sin que yo les leyera un cuento. Claro que ahora se han de ir con una tabletita o yo no sé cómo, pero en aquel tiempo ellos apreciaron mucho que yo siempre les conté un cuento antes de dormir. Y con el marido, pues pedirle a Dios que le dé un trabajo muy absorbente, para que nos deje un poquito tranquilas. Gracias. No hay que descuidarlo tampoco, pero bueno. Hay el tema de la maternidad. Miren, yo soy bióloga, neurobióloga, y la biología manda. Cuando la mujer tiene un hijo, su prioridad absoluta es el hijo, y todo lo demás desaparece.
Y entonces eso hay que asimilarlo, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, y las jóvenes, las madres, que sobre todo las que trabajan, otra vez repito, como en mi área, tienen que aceptar que su investigación se va a retrasar. No queda otro remedio, así es. Entonces tienen que entenderlo, porque de otro modo empieza a haber sentimientos de culpa y condiciones de ansiedad, y en fin, no, hay que entender que es una etapa especial que va a pasar, y luego las mujeres van a recuperar su carrera en investigación, pero eso es algo que sí me gustaría mucho enfatizar. Luego, conciliar intereses. Yo me fui a Estrasburgo con mi esposo y mis hijos de 3 y 4 años. Era complicado, pero el esposo era fundamental, pues, para la ayuda. Él tenía ese, como administrador de empresas, era especialista en comercio internacional. Bueno, éramos jóvenes, nos fuimos con beca del gobierno francés los dos, y yo era muy criticada en el barrio donde vivíamos porque el esposo sacaba a sacudir los edredones por la ventana, porque se quedaba limpiando la casa y mientras yo iba a trabajar. Él trabajaba a otras horas, entonces eso es verdaderamente muy importante. Entonces, que el mensaje importante es que la maternidad no agobie a las jóvenes investigadoras, que lo entiendan y lo asimilen. Muchas gracias, doctora. Interesante, ¿no? Gracias. Bueno, pues creo que el tema de la maternidad es complicado, ¿no? Y sí coincido que si uno quiere tener hijos, también se vale no tenerlos, ¿eh? O sea, que eso es también una elección y es válida como cualquier otra en la vida. Pero bueno, si uno decide tener hijos, pues ojalá y la pareja sea un co-cuidador de los hijos, porque luego pues la responsabilidad es de la mujer, ¿no? Y pues no, o sea, los hijos son de los dos, y pues ahí hay que contribuir de la misma manera. A mí me criticaban muchísimo, incluso mi mamá y mis hermanas, o sea, porque yo me iba a un congreso y le dejaba a los hijos a su papá, o sea, al papá de mis hijos, ¿no? O sea, no era ahí a un desconocido que iba pasando por el parque, ¿no? Pero ¿cómo te vas a un congreso? Los niños están chiquitos. Y, o sea, qué mejor ejemplo para mis hijos que la mamá pues haga con seriedad su carrera y se dedica a ello. Una vez un colega me decía, había un problema con un estudiante de posgrado que tuvo hijos y entonces no le permitieron suspender los estudios un tiempo, no sé qué. Me decía, lo mejor que le podemos hacer a este país es que las mamás estén educadas. O sea, una mamá educada va a tener hijos educados. Entonces, pues hay que facilitar a las mamás el que haya alguien al cuidado de los hijos, que haya un apoyo, puede ser de la comunidad. Ahorita hay una experiencia bien bonita en el Instituto de Matemáticas donde trabajo. Los que son las personas orientadoras comunitarias están los viernes de consejo, están cuidando a los niños de las mujeres y hombres y de los investigadores y trabajadores de base, los niños que quieran, y les ponen actividades de matemáticas. Y el otro día llego y están saliendo unos niñitos, papá, ¿cuándo nos vuelve a tocar? O sea, estaban felices, felices. Entonces, hay una labor que tiene que ser también de la comunidad. O sea, si nosotros facilitamos estos cuidados, por ejemplo, en los congresos, en Estados Unidos es muy común en los congresos de matemáticas que hay guardería para los hijos. Aquí es casi imposible. Yo una vez lo intenté organizando un congreso en Villahermosa, ver si una guardería nos aceptaba a los niños, no manera, ¿no? Pero, pues facilitar es el que las personas que tengan hijos chiquitos puedan ir al congreso, asistir, dar sus conferencias, ya haya alguien al cuidado de los niños. No todos tenemos, yo la verdad mi mamá me ayudó muchísimo con mis hijos y mi marido también.
Pero mi mamá fue fundamental. O sea, los primeros años de vida en mis hijos, ahí ya estaba. Viejita y se iba manejando, se quedaba con mis hijos y los cuidaba si tenían varicela o si tenían no sé qué y me permitía a mí hacer. Entonces, redes de apoyo. No tienen que ser necesariamente la pareja o el papá de los hijos, ¿no? Puede ser las familias, hombres y mujeres, o sea, somos corresponsables de comunitariamente cuidar y fomentar el desarrollo de los niños cuando los papás o las mamás están ocupadas en otras áreas. Y eso creo que es una responsabilidad colectiva, que hay que tomar y agarrar y ayudar y ser, ¿no? Participar en ello. Maestra Arely, por favor. Bueno, aquí me parece muy relevante lo que comentan las doctoras, pero también hay contextos y familias distintas. Particularmente, ¿qué hacemos las mujeres solteras? Porque ahí es compartir cuando tiene uno su pareja, hombre, mujer, pues puede delegar y compartir y equilibrar tareas, pero pues hay mucha población que son mujeres solteras y que tienen que trabajar y no estar sujetas, porque también la propia mujer ya no quiere estar sujetas, tiene que ser independientes también económicamente, queremos ser independientes económicamente. Entonces, a partir de ello, pues ahí hay un esfuerzo adicional cuando se trata de mujeres solteras. En el caso propio también tuve la fortuna de tener a mi madre que después de criar 11 hijos, todavía le tocaron nietos. El mío fue el último que le dio atención, ya hasta adolescente. Entonces, eso también, cómo se valora desde el punto de vista personal, de que la mejor cuidadora sea nuestra madre. O sea, ¿quién mejor de generarle la confianza a lo más valioso de la vida, que son los hijos? Entonces, ahí las mamás, las abuelitas juegan un papel relevante en esa materia. Y sí, no sé de dónde les sale el ánimo de cuidar, porque a veces luego quieren más o consienten más a los nietos que a los hijos, pero bueno, eso para mí fue realmente gratificante, porque sí me permitió incursionar en órganos que yo quería trabajar con ellos, y aparte de mi jornada, que también tuve por fortuna un jefe hombre, que había tenido sus gemelitas, entonces tenía muy bien y tenía el chip muy clarito de la responsabilidad que implicaba los cuidados de pequeñitos, entonces me entendía muy bien. A veces, pues, no era lo más adecuado, pero yo a veces prefería llevarme trabajo a casa, pero a fin de cuentas ahí tenía a mi chico. Entonces yo ya estaba en casa, ya estaba dormidito y yo pues dedicaba estos esfuerzos adicionales de llevarme trabajo a casa, para que prefería yo, déjame salir antes para yo recoger al chico, porque mi mamá pues también hasta ciertas horas tenía sus horas de guardería, horas de cuidado de abuela, y luego ya me tocaba a mí la jornada nocturna. Entonces, sí tenemos que ver esa responsabilidad comunitaria, pero también la responsabilidad del Estado. Porque a veces el Estado, a través de su gobierno, se olvida de generar estos espacios de mayor compromiso, aumento de horas en guarderías, en escuelas, en trabajo de esparcimiento. Entonces, es una responsabilidad compartida de la esfera privada, de la esfera individual, de la esfera colectiva y de la esfera del Estado. Entonces, sí creo que, por ejemplo, aquí, yo siempre vuelvo y saco la universidad, que siempre es un referente para trabajadoras, por ejemplo, administrativas, que tienen la guardería aquí en la universidad, todos los espacios del sector público, pero particularmente la UNAM brinda ese servicio que las mamás, yo creo que se concentran en su trabajo, porque saben que hay un buen cuidador que tiene respaldado aquí a sus chicos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es importante asumir esa responsabilidad de pareja, del apoyo familiar, del apoyo comunitario y del apoyo del Estado. Ya que hay que exigir al Estado, yo nada más concluyo que aún con todo esto hemos tenido avances sustantivos, hemos tenido avances sustantivos. Quizá ahorita estamos pensando en la parte normativa, pero ya ahorita por lo menos la presidenta
acaba de emitir una reforma constitucional impulsada por ella de equilibrar el nivel salarial, de ya poner quitar esta asimetría que se tiene de géneros e incorporar un reconocimiento constitucional de estos derechos. El reto es instrumentar eso. Instrumentar esto y que todas las autoridades en todos los niveles de gobierno sí tengamos claro cómo vamos a instrumentar eso. No solamente basta el reconocimiento legal, sino pues generar las condiciones operativas para que todas las mujeres y hombres que ahora se responsabilizan de sus pequeños pues tengan garantías para hacerlas efectivos. Gracias. Maestra Lorena, por favor. Gracias. Bueno, pues a ver, creo que aquí son varios temas importantes, ¿no? Uno es, por supuesto, en parte de nuestro currículum, yo creo que también siempre deberíamos de incluir justamente eso, ¿no? O empezar uno diciendo, pues hoy, esta es mi formación, pero en mi caso, yo les diría, soy mamá de Sofía, que tiene 6 años, y entonces, pues claro que eso ha sido todo un reto, ¿no? Al final yo creo que la maternidad, como bien se mencionaba, es una elección. En mi caso fue una elección muy consciente, que quería ser mamá. Y entonces, pues bueno, a partir de eso la vida cambia, se transforma de una manera impresionante. El mundo se hace más bello, por supuesto, pero también es un reto, porque está el tema de cómo conciliar las trayectorias académicas o profesionales con la maternidad. Y eso, pues bueno, la verdad es que no siempre es fácil, y yo creo que en mi caso muy particular también tengo pues una situación familiar en la cual el papá de mi hija pues está muy presente en la crianza de ella. Pero a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo aquí en México, ¿no? Porque estábamos antes en Alemania y ahí eso no lo escuché, pero aquí sí lo escuché, que varias personas me decían, incluso de mi propia familia, me decían, oye, pero qué suerte tienes, ¿no? Y yo decía, bueno, suerte, ¿por qué, no? Porque tu marido te ayuda mucho con la niña. Yo decía, pues, perdón, ¿no? Pero pues no me ayuda, eso, hija. Pero digamos, es parte de pues, toda una concepción, es toda una estructura sociocultural que tenemos todavía muy arraigada, esta idea de que la maternidad la ejercen exclusivamente o la deberían ejercer exclusivamente o en mayor proporción las mujeres, pues porque es algo natural, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es parte de los paradigmas que se tienen que transformar, y en ese sentido yo también creo que es fundamental no solo el hecho de un cambio a nivel personal de las propias familias, de cambiar esa concepción, sino incluso de las propias políticas públicas que hay detrás de eso. A mí me llamaba mucho la atención que en Alemania, por ejemplo, tienen este tiempo de maternidad o paternidad, porque además es en conjunto, y tienen más o menos como se puede tener licencias por maternidad o paternidad de hasta 12 meses, lo cual a mí me parecía, comparándolo con nuestra realidad, ¿no? Entonces, en el caso de México, tenemos que para la licencia de maternidad son poco más de 80 días, en el caso de las mujeres, ¿no? Pues evidentemente también por las cuestiones físicas del parto y demás, bueno, sería muy extraño que no, pero en el caso de los hombres, 5 días, 5 días de licencia. Entonces vemos ahí la desproporción, por supuesto, que cómo vamos generando también esa cultura en la cual la crianza de los hijos es una corresponsabilidad, si tampoco hay las condiciones para hacerlo. Y en ese sentido, México no es de los peores países. También lo investigué y entonces vi que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es incluso peor, ¿no? Pero hay mucho que avanzar en ese sentido, y yo creo que también hay que poner en el centro la cuestión de los cuidados. Creo que ya lo mencionaba Arely también, en el caso de las políticas públicas, la iniciativa de crear un sistema nacional de cuidados.
¿no? Eso creo que sería fundamental también ¿para qué? Para ir cambiando todas esas estructuras que finalmente van limitando también las trayectorias profesionales de las mujeres. No debería de ser así. Y concluyo diciéndoles lo siguiente. El año pasado, por primera vez en muchos años, una mujer ganó el Premio Nobel de Economía. Una mujer en solitario, porque ya habían ganado otras dos, pero en conjunto con colegas. Se llama Claudia Goldin. Y ella ha hecho estudios en relación al impacto que tiene, por ejemplo, la maternidad sobre nuestras trayectorias profesionales. Y entonces, a partir de medir, que bueno, eso es lo que hacemos las y los economistas también, a partir de medir una serie de datos, se dio cuenta de que algo que tal vez para muchas personas era obvio, puso la evidencia con números de que la maternidad, ¿no? O sea, cuando las mujeres entramos en esta fase de la maternidad, eso tiene un efecto negativo sobre nuestras trayectorias profesionales y o académicas. ¿Y eso por qué? Pues porque no existen todas esas estructuras que permiten y posibilitan que el desarrollo de nuestras trayectorias pues no se vea afectado de manera negativa por algo tan importante como es la reproducción de la vida. Muchas gracias. Muy interesante y bueno, nos ponen pues en relieve, ¿no? Este tema tan importante que parte del empoderamiento de todas las mujeres es contar con una autonomía económica, ¿no? Con esta libertad. ¿Cuántos casos se vieron durante la pandemia de mujeres que tuvieron que abandonar sus hogares o que no podían abandonar sus hogares y sufrían violencia derivado de que no tenían cómo sostener ni siquiera bajo los mínimos indispensables, alimentación, ¿no? Y si a eso le sumamos que hubiera menores, pues era un terror para estas mujeres el poder afrontar, salir de sus hogares y preferían vivir en estos estados de violencia, ¿no? Que pues a veces no notamos, ¿no? Estamos tan inmersos en nuestras vidas que no notamos que todo esto sigue ocurriendo y que ocurre también con nosotros. ¿Qué otra cosa muy importante que comentaban? Pues la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? La decisión, y hace unos días platicaba con la doctora Herminia y le decía que pues ahora el decidir tener o no tener hijos en el caso de las mujeres, ¿no? Y que pues ahora muchas nos inclinamos por determinar pues no querer tener hijos, ¿no? Y me decía la doctora Herminia en ese momento, en ese entonces, si yo determinaba no tener hijos, era un crimen, era un monstruo, ¿no? Y bueno, no estamos muy alejados, ¿no? Todavía hay muchos señalamientos en donde cuántas veces a las mujeres que somos solteras o que no tenemos hijos se nos dice primero, ¿cuándo te vas a casar? Y después, ¿cuándo van a tener hijos, no? Y después, y si definitivamente te quieres quedar en solterona, ¿no? Entonces, esas cosas inciden, ¿no? Que pareciera que son imperceptibles, pero ¿cuántas veces nosotras nos hemos preguntado, no, ya necesito tener un hijo en este momento, ¿no? La biología es la biología tal como lo comenta la doctora Herminia y bueno, pues en eso no hay mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, qué mejor que tomar decisiones pues con toda la certeza de lo que ello implica, traer al mundo a otra persona, lo que implica de algún modo, sí, porque también es cierto que las mujeres tenemos que detener un poco el paso, sí, porque también es cierto que las mujeres tenemos o estamos todavía influenciadas socialmente por ser determinadas como aquellas que si no están ahí 100% al cuidado de los menores, pues entonces no son buenas madres, ¿no? Pero también no olvidar esto, ¿no? Que también es reflejo, que puede ser muy complicado, pero que es necesario, es apto, es válido el que podamos tener un desarrollo individual, ¿no? Un desarrollo en el que si decidimos dedicarnos al hogar, excelente, eso es nuestra pasión, porque tampoco es para demeritar esta situación, al contrario, es justo para hablar también que existe un trabajo en el hogar, ¿no? Y también, pues, si decidimos dedicarnos a ser líderes en algo, de docencia, investigación, pues que también, pues, esto sea
pues nuestro proyecto personal y que sea válido para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? Porque también comentaba, ¿no? Estos lazos de familiares que apoyan, pero al mismo tiempo también te dicen, bueno, ¿cómo que te vas a un congreso, no? Los hombres, qué buen hombre tienes que te ayuda, ¿no? Ayuda cuando al final de cuentas es una corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Entonces creo que también poner esos nombres muy claramente y poder establecerlo, pues también ayuda a que no solamente tanto mujeres como hombres estemos conscientes y que las políticas que se están creando no solamente sean de forma pues formal, sino que realmente sean ejecutadas de manera sustantiva, ¿no? Que realmente, justo como nos decía la maestra Arely, pues realmente se vea el desarrollo, ¿no? Que lo veamos en nuestros entornos, que tengamos, o actualmente pues tenemos lugares de lactancia, ¿no? En algunas dependencias de la universidad. Bueno, también contamos con lo que es el CENDI, que también, bueno, finalmente es una tarea muy grande y son muchos retos los cuales implican normativamente para la universidad, pero bueno, también, seamos claros, también no todas tenemos pues un apoyo familiar, ¿no? Y el Estado también tendría que apoyar estas políticas para nuestro desarrollo. Y bueno, pues me gustaría escuchar un cierre por parte de ustedes. Y pues unos minutos, si fueran tan amables, algo que pudieran decir, esto para mí es la clave o esto me ha definido. Doctora. A ver, un comentario, pero no me cuenten el tiempo, ¿eh? Me he dado cuenta de algo muy sorprendente, que sí es un cambio fundamental. Yo les dije que en mis tiempos yo prefería que mi marido estuviera todo el tiempo trabajando y que me dejara a mí los hijos. Y ahora no, es un cambio muy importante. Eso pues me da mucho gusto y justifica que haya yo venido de esas épocas tan lejanas. Ahora sí ya va lo de mi tiempo. Yo creo que, no sé si soy feminista o no, creo que no soy feminista de dicho o de dicto, sí soy feminista de facto. No me gustan las cuotas, no me gustan los premios de mujeres, para mujeres. Hay que competir con los hombres en su terreno y ganarles. Entonces esto es... Bueno, ahora, gracias. Debo decir en este sentido que a mí me fue muy útil ser mujer en aquel tiempo, porque era buena científica, era mujer y en el extranjero además era hispana o latinoamericana. Entonces un council de una sociedad extranjera me llamaba a mí y tenía su cuota de mujer y su cuota de hispanos. En México igual, ¿eh? Yo entré a las comisiones del SNI desde el segundo año que se fundó el SNI y a todos lados me llamaban porque era muy importante, tenían la mujer ahí. Entonces, pues eso sí fue útil en aquel momento. Pero para terminar y subrayando un poco lo que dijo Lorena, yo creo, sin falsa modestia, que sí hice contribuciones importantes en mi campo de investigación, pero tal vez la contribución más importante es que me vean las jóvenes investigadoras y que se den cuenta, como yo digo que tengo escrito en la frente, sí se puede. Ay, qué duro. Bueno, a ver, no sé si estoy muy de acuerdo con la doctora Herminia de las no cuotas y demás. O sea, hay que tener una mirada de género. No sé si cuotas, pero sí una mirada de género. Les voy a contar una anécdota. Me invitaron a dar una conferencia para niñas en Colima, en la Universidad de Colima. Y yo llegué, era de divulgación de matemáticas, ¿no? Pero era también por el Día de la Mujer, alguna cosa así. Entonces voy, doy mi plática y terminando se acerca una persona a la comisión como de género ahí de la universidad. Me dice, ¿se dio cuenta que no mencionó a una sola matemática durante toda su plática? Y yo, chino, ¿no? O sea, claro, no me había dado ni cuenta.
hay que hacer un pequeño esfuerzo, pequeño, porque claro, si somos el 20% de todos los matemáticos, pues uno piensa inmediatamente en un hombre, o sea, es lo más fácil. Hice un pequeño esfuerzo, o sea, de hecho, una de las aplicaciones que contaba, que es muy bonita, es cómo se transmiten por el celular imágenes de un celular a otro celular. Pues resulta que la persona que hizo la parte matemática que nos permite comprimir imágenes es una señora que se llama Ingrid Doveshis. Entonces, pues simplemente cambié una de las transparencias y puse la foto de Ingrid y entonces ya como pues que se hace más evidente. Entonces, hay que tener una mirada de género, ¿sí? Yo en distintas comisiones que he estado, dictaminadoras, evaluadoras y demás, sí he visto que a las mujeres se nos pide más. Y a mí en mi carrera se me pidió más para llegar a ser titular A, para tener la definitividad, que a mis compañeros varones. O sea, yo sí tenía que demostrar que era mejor, que en serio era buena. No, es que tú sí eres buena, ¿no? O sea, ahí tienes que demostrarlo cuando al vecino, a tu colega que está en la oficina de al lado, pues que es bueno, pero tan bueno como tú, no le piden tanto, ¿no? No tienes que demostrar. Entonces, si hay una exigencia en la UNAM, o sea, y no estoy hablando de fuera, también fuera, sí se nos pide más a las mujeres. O sea, tenemos que demostrar en serio que somos súper buenas, ¿no? No, a ver, que se nos evalúe bajo los mismos criterios. Hay que ser muy consciente, todos tenemos sesgos a la hora de evaluar, de considerar, ay, es que este me cayó bien, es que este no sé qué, o sea, hay sesgos inconscientes, entonces tenemos que estar, hombres y mujeres, poniéndose las gafas moradas, hay que ponérnoslas para dar y ver qué es lo que está sucediendo atrás. Estamos evaluando de la misma manera a estas personas o esas personas, ¿no? Y no siempre es así. Entonces hay que estar consciente, hacerlo consciente, ser consciente de los sesgos. De hecho, ya le propuse al doctor Romelí que hagamos una capacitación para que en los comités evaluadores estemos conscientes de los sesgos. Eso existe en Estados Unidos. Entras a un comité de evaluación de algo y lo primero que te hacen es, échate este video sobre sesgos inconscientes hacia raza, nombre, género, ¿no? Aquí tenemos menos conciencia de los sesgos raciales, por ejemplo, ¿no? O existen, pero no es tan fuerte. Pensamos que no, pero sí. Ya voy. La otra vez acabé antes. Ya me están regañando. Entonces, hay que hacerse consciente de estos sesgos, ¿sí? O sea, creo, hombres y mujeres, tenemos que ser conscientes de estos sesgos a la hora de evaluar, a la hora de calificar, a la hora de promover, porque ahí están. Entonces, y van a estar en cualquier ser humano, no es eso, simplemente estar conscientes. Entonces, la mirada, así, las gafas violetas ayudan. No sé si cuotas, pero sí la idea de, a ver, puedo poner como ejemplo una mujer, puedo invitar a que dé una conferencia en tal lugar una mujer, pues si es buena, sí, ¿no? Pero bueno, a veces hay que simplemente poner el chip de, tengo que buscar el nombre de una mujer para que participe en esto. ¿La hay? Sí, si no la hay, pues no. Pero si hay alguien que tiene los mismos méritos, pues promover a esa persona, ¿no? A esa mujer, a esa persona racialmente distinta, a esa persona abiertamente homosexual. O sea, hay que intentar promover la diversidad. Yo creo que la diversidad nos enriquece. Bueno, yo sí voy a coincidir con las dos doctoras, porque yo fui parte, en mis designaciones, sí fui parte de una cuota de género. ¿Y por qué digo esto? Porque en las leyes, para hacer nombramientos, decía, tales requisitos, mexicana, nacionalidad, experiencia, y para su nombramiento
se hará preferentemente equidad de género. Preferentemente. ¿Qué te llevaba a eso? Pues a que no te obligaban, no te vinculaban, podría ser 4 y una mujer. Así yo entré en el instituto, pero ¿sabe qué, maestra? Me daba mucho coraje que me dijeran, por ser mujer entras. Eso no, porque ahí entro en la complementariedad que hacen. Las mujeres tenemos méritos propios, pero también hay que ver que cuando se ocupa un cargo de responsabilidad pública, hay otros intereses que velar, que si hay un hombre con capacidad, con otros méritos, y esa persona le va a hacer un buen servicio, va a generar un buen servicio por su experiencia, tenemos que pensar en eso. También tenemos que pensar eso, o sea, no están peleados, por eso digo, las dos vertientes son importantes. Ahora ya las leyes, por fortuna, ya obligan a una paridad de género. Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, 128 senadores, 64 mujeres, 64 hombres. Cámara de Diputados, 251 mujeres, 250 hombres. Consejo Universitario, 15 miembros, 8 mujeres, 7 hombres. ¿Sí es? Junta de Gobierno, perdón, Junta de Gobierno, pero no es por ley, pero se está avanzando en eso. Se está avanzando en eso, a lo mejor es preferentemente, pero aquí, ¿qué pasó? La voluntad, yo creo que del rector o de quien decide el nombramiento, para ir a avanzar más allá. El hecho a veces rebasa la norma se queda atrás y los hechos van adelante, qué bueno, pues nuestros legisladores están durmiendo, porque siempre la actividad de hombres y mujeres pues va mucho más adelante. Entonces, sí, como retos, yo me sumo a estas circunstancias de sí hombres, sí mujeres en un contexto social de igualdad, pero también tener presente el mérito. La meritocracia en el sector público y en el sector académico es muy importante también. Yo creo que para lo que implican estos beneficios de mujeres que hemos tenido algunos cargos directivos o que tenemos decisiones en órganos colegiados, diríamos que nuestro compromiso es incorporar en las decisiones temáticas de mujeres, porque no lo van a hacer, a lo mejor no se hacen, no digo que los hombres, a lo mejor sí, pero las mujeres tenemos que incorporar en esa toma de decisiones temáticas de igualdad, de equidad salarial, de cuidados, eso nos corresponde también a nosotros. Ser un ejemplo de generaciones futuras, donde se sabe que matemáticas, biólogas, economistas, historiadoras, abogadas, podemos asumir cargos de decisión y las tenemos que hacer y creer, porque los tenemos. Vean estos ejemplos, este ejemplo es maravilloso, un ejemplo maravilloso de estas académicas, orgullosas universitarias. Y la otra, desafiar la noción que se asume como natural que ciertos cargos son de hombres o ciertos cargos de hombres. Es un desafío muy importante. Y en el sector particular, en nuestra esfera privada, creo que tenemos que tener presente esta igualdad de trabajo en casa y que, ¿saben qué? Yo creo que lo resumo a una situación. Ambos géneros tenemos que tener conciencia de la dignidad y el respeto a la dignidad que tenemos como personas. Teniendo eso, ellos y ellas nos vamos a respetar mutuamente. Es cuando termino ahí. Muchísimas gracias y agradezco, y siempre es un aprendizaje estar con notadas académicas. Gracias, Ale. Yo creo que es importante que reconozcamos que no partimos de las mismas condiciones. Y eso es fundamental también para el impulso no solo del cambio en las políticas públicas, sino también las transformaciones a nivel de nuestra vida cotidiana. Porque estamos hablando de que todavía existen brechas que no hemos logrado superar. Un dato creo que muy significativo es que, por ejemplo, en este país todavía las mujeres ganamos aproximadamente 40% menos que los hombres. Y esa es son datos importantes. Si nos vamos también al número de mujeres que ocupan puestos directivos, ya sea en el sector privado o en el sector público, también ahí vemos otra brecha importante. Entonces, tenemos sí que reconocer esas desigualdades, tenemos que reconocer también que aunque hemos avanzado para ir superando esas brechas, todavía hay mucho camino que recorrer. Y en ese sentido, las acciones afirmativas, lo que se conoce con el nombre de
de acciones afirmativas es fundamental. Un poco lo que conversaba la doctora Luz, ¿no? En relación a cuando tienes el mismo currículum en términos de capacidades académicas, pero uno es una colega y el otro es un colega. Esa acción afirmativa debería de ir precisamente por impulsar las carreras de las mujeres. ¿Por qué? Porque si queremos construir sociedades más igualitarias, pues es precisamente ese tipo de acciones las que tenemos que ir promoviendo. Y a mí me parece que es fundamental en el ámbito de la Universidad Nacional reconocer también que hemos avanzado mucho en ese sentido, pero que todavía hay mucho camino que recorrer. Por ejemplo, yo quiero reconocer públicamente que la Junta de Gobierno en sus últimas designaciones, pues muchas han sido de colegas mujeres. Y entonces eso también es un cambio muy importante que a lo mejor no muchas veces lo vemos de manera tan clara, pero al final está impactando a nivel de nuestra comunidad universitaria, pero también el mensaje que estamos enviando hacia afuera. La universidad, como ese proyecto cultural y educativo más grande del país, pues también es un ejemplo para la sociedad en su conjunto. Y si desde aquí estamos también impulsando esa agenda de género, en el sentido de crear las condiciones para que nuestras colegas, pero sobre todo para que nuestras estudiantes puedan tener mejores condiciones para ejercer no solo su carrera, sino formarse profesionalmente en la Universidad de la Nación, eso creo que es fundamental porque eso va a tener un impacto cuando esas alumnas salgan a ejercer su profesión en diferentes ámbitos. Y es precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí, construyendo esos espacios, discutiendo sobre esos temas, y creo que al final este esfuerzo que hizo la Secretaría Administrativa para poder convocarnos aquí en este auditorio es una de esas acciones muy importantes que se están llevando a cabo, y yo una vez más también quiero reconocer que gracias a esos ejemplos de mujeres como las que están aquí el día de hoy con nosotras, para las jóvenes generaciones también nos toca vivir un entorno distinto, pero en el cual todavía hay muchos retos que superar, y pues teniendo esas inspiraciones, por supuesto que pensamos que es posible. Finalmente, les quiero referir algo muy personal. Ha sido complicado en el tema de conciliar, sobre todo ahora a partir de la dirección, con mi otra labor fundamental, que es la crianza de mi hija. Pero un día estaba ella jugando, estaba jugando con sus animalitos y sus muñecos, y entonces yo llegué y le pregunté: oye, Sofía, ¿qué estás haciendo? Y me dijo: bueno, pues estoy aquí con mis muñecas. ¿Y a qué estás jugando? Bueno, pues yo soy la directora. Gracias. Pues bueno, qué hermosas palabras que ya para un cierre, y que justo, ¿no? Cómo se ve que se replica pues la admiración, el respeto que todos podemos llegar a tener por estas mujeres universitarias. Pues qué mejor que viéndolo a partir de la crianza de su hija, ¿no? Que ya ve a través de su madre a algo más, ¿no? Algo más que le inspira y que le dice: quiero ser directora, ¿no? Y que no hay límites, ¿no? Que esos propios límites, pues muchas veces, efectivamente, como lo platicábamos, pues temas como paridad de género, temas como la perspectiva de género, ayudan a ver desde otra visión el hecho de que sí existen desigualdades, pero no solamente desigualdades económicas, ¿no? Sí existen categorías sospechosas de discriminación, y las mujeres estamos dentro de esas categorías en cuanto a sexo, ¿no? O sea, somos parte de esas categorías sospechosas. Existen currículos ocultos, ¿no? En los cuales también son revisados desde una perspectiva en la que inicialmente vemos si somos hombres o somos mujeres, ¿no? Los límites existen, los obstáculos existen, a veces pareciera que son invisibles. Lo importante es reflexionar acerca de ellos y no frenarnos en lo individual. Considero que mucho de lo que han referido pues estas valiosas universitarias, pues es eso, no detenerte en el trayecto,
darte cuenta que nadie tiene que decirte quién debes ser y qué puedes ser, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Secretaría Administrativa, pues queremos entregarles un pequeño reconocimiento y evidentemente agradecerles sus valiosas reflexiones